Yo recuerdo que yo tomé mi teléfono celular y tuve miedo, me espanté y le tomé una foto. Después recuerdo de que me hicieron un ruido atrás en el cuello y yo di vuelta, y cuando yo me di vuelta miré un cuerpo astral como de 1,20 m. Volví a tomar mi teléfono celular y le tomé fotos. Y yo ahí tenía la droga y volví y tomé un poco de crack y lo puse en una pipa y fumé. Y un demonio se abalanzó sobre mí detrás de la cortina y yo miré sus garras, su boca, sus ojos, y volví a tomar mi teléfono celular y le tomé fotos. Pero una foto, yo recuerdo de que yo no quise ver las fotos porque no quería darme cuenta de que lo que estaba viviendo era algo real. Siempre me había pasado espantos y cosas, pero no de esta forma. Y yo entendía, porque yo había estudiado teología y cosas, y entendía que estos eran demonios, pero no quería darme cuenta. Recuerdo que vine y apagué la luz y me acosté en mi cama. Cuando yo me acuesto en mi cama se subió un demonio, pero ya no era cuerpo astral, sino que era físicamente, como si fuera en carne. Yo sentí cuando se subió a mi cama y yo tenía mis ojos cerrados. Yo recuerdo que yo los abrí y me quedaba viendo y me respiraba helado. Yo sentía como que era un espíritu de muerte porque era helado. Y yo me desperté asustado y encendí la luz. Me senté en la cama y puse mis manos sobre mi cabeza y yo dije: Bonieris, no naciste para eso. Bonieris, no naciste para estarte drogando. Me fui al espejo y me quedé viendo. Y yo veo una foto donde yo aparecía predicando y le hablé al demonio que estaba dentro de mí. Yo le dije: esto es lo que Dios hizo de vos y lo que está en el espejo es lo que vos has hecho de esto. Y me empecé a profetizarme cosas buenas, viéndome al espejo: Bonieris, no naciste para esto, naciste para libertar al cautivo. Y empecé a profetizarme una palabra en Isaías 42, 6 y 7, que Dios me la había dado a mí. Y yo recuerdo de que yo me quedé callado y solo me quedé viendo. Yo recuerdo que yo comencé a llorar y empecé a sentir aqueo en mi corazón. Y yo recuerdo que el demonio que estaba en el espejo me empezó a hablar y yo me puse las manos en mi boca para ver si era yo y mi boca estaba cerrada y el demonio me decía: hermano, no era vos el que me reprendías, reprendeme ahora, me decía. No eras tú el que me tenías bajo la planta de tus pies, no eras vos el que predicabas aún cuando estabas ebrio, me decía. Reprendeme ahora, yo soy la bestia, te voy a llevar y tu vida es mía, tu vida me pertenece. Y vine yo y tomé una toalla y la puse en el espejo y confesé con mi boca que yo era libre y que al día siguiente iba a ir donde la profeta Ana María para que orara por mí y que me ayudara. Y yo recuerdo de que cuando yo apagué la luz y me acosté, otra vez el demonio se subió en mi cama y me empezó a respirar helado nuevamente en mi cuello. Y cuando yo quise moverme, no pude y me tomó de mis manos y me tapó la boca porque yo quise clamar la sangre de Cristo y me tapó la boca. Entonces yo en la mente y me decía: Bonieris, entre los dientes me decía: Bonieris, Bonieris, y me respiró helado y yo lo reprendí y recuerdo que él se fue. Por lo que vivió esa noche, comprendió el peligro real de su vida alejado de Dios. Al siguiente día yo recuerdo que mis padres regresaron de Ceiba, del velorio de la familiar de mi padre. Yo recuerdo que yo le dije: papá, voy a ir donde la hermana Ana María Vilés, yo quiero que ella ore por mí. Y él me dijo: sí, vamos. Y vino y llamó a toda mi familia, a mi madre. Y nos fuimos hacia la ciudad de San Pedro Sula y oraron por mí y la liberación duró como 2 horas. Y sentí un gozo, sentí una paz en mi vida. Yo recuerdo que yo empecé a llorar con agradecimiento y yo volteaba a ver a mi madre y yo veía cómo ella lloraba, pero las lágrimas de dolor, de desesperación se habían convertido en lágrimas de gozo. Mi vida se empezó a restaurar, Dios empezó a devolverme lo que el diablo me había quitado, empezó a devolverme el físico porque estaba muy delgado, los valores morales, los valores espirituales, el respeto de las demás personas, que eso uno lo pierde, la confianza en mi hogar. Y empecé a hablar con mi esposa para volver a retomar la relación. Dios había cambiado mi vida, había renovado todo mi ser.
Lo que sí no había pasado, que yo no deseaba servir a Dios. Yo anhelaba ser libre, yo deseaba salvarme y tener una familia y ser como las demás personas. El anhelo de mi corazón era trabajar, tener mis cosas y no depender de nadie, ir a la iglesia, pero no servir a Dios, porque el diablo me había metido en la cabeza a mí de que mis hijos no iban a pasar lo que yo pasé, de que mis hijos no iban a sufrir lo que yo había sufrido. Yo dije, yo no quiero que nadie señale a mis hijos, que nadie me los tome por mal ejemplo. Y yo recuerdo que me metí en ese plan y no quería servir a Dios. Vino una profeta de San Pedro Sula y me dio esta palabra, que yo podía estar yendo a la iglesia, pero la desobediencia me lleva al pecado y el pecado me lleva a la muerte. Y yo estaba en desobediencia porque no quería servir a Dios, que si yo no comenzaba a servir a Dios me iban a pasar 3 cosas. Iba a tener un accidente fatal de tránsito, me dijo que iba a quedar marcado y como tercer y último punto me dijo que iba a morir, y eso me puso en qué pensar. Dije, bueno, pues voy a servir a Dios, pero lo hice con miedo y no con temor a Dios. Comencé a trabajar en un grupo celular y eso, pero no era lo que Dios quería. Yo recuerdo que al poco tiempo yo estaba en desobediencia. Yo recuerdo que recibí una llamada de una joven invitándome a salir, que le habían obsequiado un carro de cumpleaños y que saliéramos. Yo en el pasado había tenido algo que ver con ella y salí con ella. Yo recuerdo que yo regresé y yo me senté en mi cama y yo le dije, Dios, te fallé, perdóname. Al siguiente fin de semana ocurrió lo mismo, me volví a llamar, volví a salir. Eso fue un viernes. Recuerdo que un sábado yo recibí una llamada de unos amigos de San Pedro Sula invitándome al estadio, que ya tenían los boletos y eso comprado para una final. Y como yo estaba en desobediencia, había pecado en mi vida y tenía una puerta abierta porque estaba en desobediencia. Aunque estaba yendo a la iglesia y estaba yendo a un grupo celular que estaba a mi cargo, ya tenía 7 meses de estar en la iglesia, pero estaba en desobediencia y me fui a San Pedro Sula el sábado. Recuerdo que al estar en San Pedro Sula estaban muchachas, mis amigos y eso, y me ofrecieron una cerveza. Yo ya me había liberado del alcohol y de las drogas y del tabaco y eso, y recuerdo que me tomé una. A las 5 de la tarde fue eso, luego me tomé la otra y luego la otra. Cuando yo recuerdo, yo estaba fumando y entró un temor a mi vida y sentí un mal presentimiento y sentí que el hacha estaba puesta, porque ahora porque no hay buen fruto será cortado y echado al fuego. Yo sentí que el hacha estaba puesta y yo ya había vuelto atrás porque ya estaba en desobediencia y la desobediencia me lleva al pecado. Yo recuerdo que no consumí drogas porque me dio mucho miedo, solo bebí y fumé. Recuerdo de que amaneció a las 10 de la mañana, cierta muchacha ahí quería Miller y vine yo y salí, tomé dinero y recuerdo que yo estaba totalmente lúcido. Recuerdo que encendí la radio, recuerdo que me puse el cinturón de seguridad, recuerdo que miré el dinero, lo puse en la guantera y recuerdo que tomé el vehículo y me fui hacia un lugar a comprar la bebida. Yo recuerdo que iba como a 130, 140 kilómetros por hora, iba rápido.